Buenos días. En este vídeo vamos a ver cómo representar una función logarítmica. Para ello lo primero que vamos a hacer es ver qué forma tiene, cuál es el estilo de la función estándar a la que vamos a llamar f de x igual al logaritmo de x, y vamos a ver cómo se afectará si cambiamos diferentes parámetros dentro de la función. Lo primero, recordar que en el logaritmo, si no ponemos nada, es base 10. Significa que la base es 10. Y recordar que la definición de logaritmo era que el logaritmo en base a de b era igual a c si a elevado a c era igual a b. Esta era la definición de logaritmo que vimos en la primera evaluación. Entonces, la función logaritmo de x, fijaos que para empezar solo puede existir si la x es positiva. Esto más adelante le llamaremos dominio cuando veamos las características de la función, pero de momento vamos a escribir solo existe si x es mayor que 0, porque os recuerdo que dentro de nuestras operaciones prohibidas, de las operaciones que no podíamos hacer, era el logaritmo de 0 o de un número negativo. Entonces vamos a ver más o menos qué aspecto tiene en diferentes situaciones. Lo primero, con el eje y vemos que no va a cortar, es imposible. ¿Por qué? Porque si la x no puede ser 0, no corta con el eje. Con el eje x, recuerdo que por las propiedades de los logaritmos sabemos que el logaritmo en base a cualquier cosa de 1 siempre es 0. Entonces ya sabemos que pasa por el 1, 0. Eso lo sabemos seguro. Y vamos a ver qué sucede antes del 1 y más allá del 1. Si metéis en la calculadora números pequeños, por ejemplo el logaritmo de 0,1, o si lo resolvéis directamente porque estamos hablando de logaritmo en base 10, veréis que esto sale menos 1. Que el logaritmo de 0,01 sale menos 2. Que el logaritmo de 0,001, este paréntesis no es necesario, sale menos 3. Y así, según me voy acercando hacia el 0, cada vez me dan números más pequeños. Vamos a ver ahora qué significa eso cuando lo representemos, qué lógica tenemos. Pero, si nos hacemos aquí unos ejes, podremos ver que, imaginemos, si este es el 1, voy a marcarlo un poquito más grande, fijaos que el 0,1, el 0,01 estarían ahí pegados, siendo este el 1. Entonces, estamos hablando que ya estos números cada vez están en el 0,1 sería en el menos 1, luego en el menos 2, luego en el menos 3, es decir, cada vez voy bajando más según me acerco al 0. Esto nos puede recordar, y es que tiene la misma forma que cuando hacíamos un 1 partido por x, es decir, aquí tenemos una asíntota vertical. Si os acordáis, hace unos días vimos cómo hacer 1 partido por x y vimos también que nos pasaba algo parecido, y es que cuando nos acercábamos al 0 se nos iba, en este caso, hacia arriba o hacia abajo, depende por qué lado nos acercásemos. Vale. ¿Y qué sucede con los números más grandes que el 1? Pues fijaos que como la base es 10, el logaritmo de 10 es 1. Es decir, yo no subo al 1 hasta que no llegue aquí al 10. Esta parte de aquí tiene un crecimiento, pero crece muy despacito. Va creciendo, va yendo hacia arriba, pero va muy, muy, muy despacito. Y esta es la forma que tendría la función logaritmo de x. Ahora, ¿qué sucede si no quiero representar exactamente el logaritmo de x, sino algo parecido? Pues vamos a ver los pasos para ver cómo represento esa función. Ahora, un detalle anterior. ¿Qué sucede si en vez de tener un logaritmo 10, tengo una base más pequeña? Una base que es más pequeña que el 1. Por ejemplo, tengo el logaritmo en base 1/2 de x. Vale, lo que nos va a suceder entonces es que la función nos va a quedar muy, muy, muy similar, pero espejada. Nos va a quedar justo al revés. Porque ahora, cuando este número se hace muy, muy grande, este número crece despacio. Va creciendo despacio, pero va quedando negativo. Porque al elevar a 1/2 es como si hiciese 2 elevado a menos 1. Entonces empiezan a quedar cosas negativas, pero creciendo despacio.
Y si este número se acerca a 0, por ejemplo en el 0,001 o 0,002, vamos a trabajar con un décimo porque es más sencillo. Imaginaos que la x es igual a 0,1. ¿De acuerdo? Entonces, estamos el logaritmo en base 0,1 de 0,1. Pues 1. Imaginaos ahora que la x es 0,01. Pues tendríamos el logaritmo en base 0,1 de 0,01. Pues esto es 10. Porque 0,1 elevado a la 10 te queda 10 no, es 2. Esto es 2. Porque 0,1 elevado a 2 te queda 0,01. Esto lo podéis probar con la calculadora o lo podemos incluso probar con GeoGebra. Vamos a ver cómo queda y luego vemos los pasos para... Vale, aquí podemos ver que he abierto GeoGebra y quiero ver la función y igual al logaritmo de base 10 de x, que es esta función verde aquí, y como podéis ver coincide con lo que habíamos dibujado antes. Cuando llego al 10 es el punto en el que llego al 1 y fijaos que la función sigue creciendo, pero va muy despacio. Si sigo avanzando voy a llegar al 2, al 3, al 4, a todos los que hagan falta, pero fijaos que para el 3 no llego hasta que no estoy en el 1000, al 4 no llego hasta el 10.000, así que va muy despacito, crece muy despacio. La función logarítmica siempre es la que más despacio crece. Y fijaos que si me acerco al 0, la función va para abajo pegándose muchísimo al eje vertical, al eje Y. Esto lo llamamos la cinta vertical. Es más, en cuanto me alejo un poco ya casi ni se diferencia de dónde está, de lo pegado que está. Para ver que es diferente tengo que acercar la cámara y entonces es cuando veo que estoy cerca, muy cerca, pero no exactamente pegado. Fijaos en la medida en la que estoy y todavía me veo muy pegado, muy pegado. Entonces esto sería una asíntota vertical y con esto podríamos ver la función. Voy a intentar alejarme otra vez. Y igual al logaritmo de x, logaritmo en base 10 de x representada. ¿Qué sucede si en vez de logaritmo en base 10 tengo logaritmo un décimo? Pues como hemos visto antes, nos queda la misma función, pero al revés. Ahora en el 10 estoy en el menos 1 y cuando me acerco al 0, en vez de ir hacia abajo muy rápido, voy hacia arriba muy rápido. Esto se llama ir a más infinito, lo otro era ir a menos infinito. Voy hacia arriba, voy a más infinito, voy hacia abajo, voy a menos infinito. Y esta sería la función logaritmo en base 10 de x, logaritmo en base un décimo de x y logaritmo en base 10 de x, en verde y en rojo, una cada una. Tenéis aquí los colores que podéis diferenciar cuál es cuál. Vale, supongamos ahora que queremos representar una función que va a ser y igual a logaritmo en base a, y aquí puede aparecer x más algo y luego más otro algo diferente. Le podemos llamar, si queréis, x más c, x y luego más b, como prefiráis llamarlo. La idea es que tengo una función donde tengo una base cualquiera, dentro del logaritmo puede haber una o varias cosas y luego fuera del logaritmo puedo también estar sumando algo. ¿Cómo represento esto? Vamos a hacerlo y vamos a poner un ejemplo. Supongamos que quisiese representar y igual al logaritmo en base 2 de x menos 1 más 3, y así utilizamos números diferentes para todo. Pues lo primero que vamos a ver es dónde existe el logaritmo y dónde existe la función también. Función. Para que la función exista, lo de dentro tiene que ser estrictamente mayor que 0. X menos 1 mayor que 0, x tiene que ser mayor que 1. Esto además nos ayuda al segundo paso, que es la asíntota vertical. ¿Dónde está la asíntota vertical? Pues siempre va a estar en el x igual a lo que me hace 0 lo de dentro, el que me ha quedado aquí, en x igual a 1. Lo tercero, vamos a ver qué tipo de función, qué tipo de logaritmo tenemos. Esto lo he puesto lo tercero, pero lo podríamos haber puesto lo primero sin ningún problema, porque no nos afecta esto a esto, ¿de acuerdo? Y es, si la a es mayor que 1, es creciente, que era este que teníamos que era así, y si la a es menor que 1 es decreciente. La base siempre tiene que ser mayor que 0.
Así que por ahí no hay que tener ningún problema. Este sería entre 0 y 1, que es el que hemos visto que era así, el segundo que hemos visto, el de la función roja. Esto lo podríamos hacer en el tercer lugar o en el primer lugar, es indiferente. El cuarto paso que vamos a hacer es buscar el punto de corte con el eje X. Y vamos a buscar siempre el punto de corte con el eje X. Va a ser el más sencillo de buscar, que es en el caso en el que la Y valga 0. Porque cuando la X valga 0, a veces esto va a tener sentido, a veces no va a tener sentido, a veces va a quedar exacto, a veces va a quedar un número decimal. Lo podemos buscar también, pero tiene que ser con la calculadora. Este lo podemos calcular razonando. Si la Y es igual a 0, significa que el logaritmo en base 2 de X menos 1 tiene que ser igual a menos 3. Fijaos, por la definición de logaritmo, esto significa que 2 elevado a menos 3 es igual a X menos 1. Es decir, que la X es, esto de aquí es 1 octavo, porque es 1 partido 2 a la 3, 1 octavo más 1, es decir, 9 octavos. Ya tengo mi punto de corte, el 9 octavos, 0. Y con este conseguiría el primero de los puntos de corte, el punto de corte que tiene que ver con el eje X. El del eje Y, insisto, si queréis lo podéis hacer, en este caso no existe porque me quedaría un logaritmo negativo, pero que siempre te va a quedar el logaritmo en base 2, en base 10 o en base 7 de un número que no va a salir exacto. Entonces solo lo vais a poder hacer con la calculadora. Vale, quinto y último paso, pues como siempre, puntos adicionales. Generalmente los vamos a dar a los dos lados de mi punto de corte. Es decir, algunos que estén entre el 1 y el 9 octavos, cuidado que no hay muchos valores, porque estamos hablando entre el 8 octavos y el 9 octavos, que son muy poquitos valores, y algunos los daremos pasado el 1, para que veamos qué forma tienen. Por ejemplo, podemos dar los valores XY, y aquí la única forma ya es utilizar la calculadora, el 1,1, y luego vamos a dar, por ejemplo, el 2, el 3, el 4 y el 5, y tenemos 5 valores. Vale, pues haciéndolos con la calculadora podéis ver que estos números te salen menos 0,32, 3, 4, 4,58 y 5. Si operáis esta parte de aquí, algunos son exactos, por ejemplo, este de aquí, porque si haces logaritmo en base 2 de 5 menos 1 es logaritmo en base 2 de 4, que te queda 2 más 3, 5. Este es el único que no sale exacto, y este que es de los que son más pequeños que el 9 octavos, ¿de acuerdo? De todas formas también podéis elegir para que te quede bonito, para que te quede justo aquí un cuarto, para que te quede justo aquí 4 potencias de 2, si no lo quieres hacer con la calculadora. Vale, vamos a llevar todo esto ya a la tabla, a los ejes de coordenadas. Entonces, me creo aquí unos ejes de coordenadas, vamos a poner aquí el valor 0, 3, 4, 1, 2, 3, 4. No vamos a llegar tan lejos. Y aquí esta otra recta. Entonces, vamos a marcarnos aquí también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aunque solo vayamos a llegar hasta el 5. Y 5. Vamos a dar incluso algún valor un poquito mayor para que veamos una opción. Vamos a dar también el valor 9, que nos queda 3 más 3, que son 6. En el 9 nos quedan 6. Muy bien, pues vamos allá. Lo primero, dibujo mi asíntota vertical en el 1, 0. Vamos, en el X igual a 1. Esta es mi asíntota vertical. Sé que paso por el 9 octavos. El 9 octavos es 1,125, es decir, estaría aquí. Y en el 1,1 sé que estoy en el menos 0,32, es decir, estaría aquí. Por lo que ya sé de la forma de los logaritmos, sé que esto va a ir hacia abajo muy rápido por aquí. Vamos a ver otros valores. En el 2 me dicen que está en el 3. Pues aquí arriba. En el 3 me dicen que me encuentro en el 4. Pues aquí arriba. En el 4 estoy más o menos en el 4,5. Pues más o menos por aquí. Y en el 5 estoy en el 5. Y fijaos que para llegar al 6
tengo que irme hasta el 9, 5, 6, 7, 8, 9, aquí, más o menos estaría por aquí. Es decir, que mi función hace esta aquí. Y vemos ya cómo se va aplanando completamente la curva para ir subiendo y creciendo muy poco a poco. Así que bueno, estos serían todos los pasos para poder representar una función logarítmica. Vemos dónde existe la función, vemos la asíntota vertical y la dibujamos, vemos el tipo de logaritmo, efectivamente coincide con que el mío era creciente porque la A valía 2, vemos el punto de corte con el eje X, aquí lo tenemos, y hacemos unos pocos puntos adicionales. Como son logaritmos, generalmente con ayuda de la calculadora o eligiendo bien para que justo nos queden exactos. Y esto es todo por hoy. Esta sería la representación de funciones logarítmicas.